Hola, hola amigos de YouTube. Hoy vamos a ver enterocolitis necrosante. Se define como un proceso isquémico que progresa a necrosis de la mucosa intestinal, causando un estado inflamatorio que incluso puede llegar a perforación y peritonitis. Entonces es un estado de isquemia que por lo tanto hace que se mueran las células, necrosis, y eso nos puede llevar incluso a una perforación y las complicaciones de esa perforación que sería la peritonitis. Epidemiología, aquí sí es importante la epidemiología porque el 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad son prematuros, antes de las 32 semanas de gestación o tienen bajo peso, pesan menos de 1500 gramos. Y aquí te dibujé un mini bebé para que te acuerdes que es en bebés de bajo peso. El 10% lo podemos encontrar en bebés a término y está asociado a asfixia neonatal. El 48% de los pacientes mueren. Factores de riesgo, los más importantes son la prematuridad y la alimentación precoz con fórmula. Estos dos abarcan el 90% de los casos. Y bueno, hablando de la alimentación con fórmula, esta es principalmente cuando se dan fórmulas hiperosmolares. Además de que dar, bueno, uno las hiperosmolares porque lo que hace es que cuando tú te la pasas al intestino, empieza el intestino a perder el líquido, ¿no? Que se va al lugar que tiene más osmolaridad, entonces pasa a la luz, a la luz, a la luz. Entonces empieza a perder el líquido y por eso llega la isquemia. Y otro mecanismo es porque al dar fórmula en bebés recién nacidos, podemos en ese momento meter bacterias que no pertenecen a la microbiota. Y otro que también está relacionado es el tetanus estrella. Dato curioso. Bueno, también otro factor de riesgo es la hipotensión. Como ya lo dijimos, la asfixia o tener un bajo puntaje en el APGAR, cardiopatías, como por ejemplo en los niños que tienen síndrome de Down, porque el 50% de los niños que tienen síndrome de Down hacen una cardiopatía. También las infecciones como la corionoitis, la sepsis o ruptura prematura de membranas. Lo normal es que las membranas se rompan en menos de 12 horas. Y bueno, anemia, exsanguinotransfusión, mutación en el factor de necrosis tumoral alfa o en la interleucina 4 también está asociado. Los bloqueadores H2, o sea, los inhibidores de la bomba de protones. Otro es la solución glucosada al 10% en recién nacidos que se deshidratan. Porque eso sucede lo mismo que con la fórmula hiperosmolar. Esta es una solución hiperosmolar y por lo tanto puede causar isquemia. Ahora, fisiopatología y etiología. Estos son los mecanismos que van a intervenir. Un aumento de la permeabilidad intestinal. Mira, aquí tenemos un intestino normal. Vemos la mucosa, pues las células epiteliales, que encima están recubiertas por mucina. Abajo de ellas está la submucosa, luego la muscular, la serosa y ya por debajo la circulación. Entonces, el intestino normal es una barrera eficaz e impermeable. Pero, ¿qué pasa en un prematuro? Todavía no se ha desarrollado bien pues la barrera de la mucosa. Es más permeable, además de que hay menos mucina. Ya viste que hay hoyos. Además, otra cosa es que la función inmune está inmadura. Todavía no se ha desarrollado bien y esto aumenta la susceptibilidad a infecciones. Por ejemplo, el recién nacido prematuro tiene menos cantidad de IgA, aparte de que los recién nacidos no tienen microbiota porque la microbiota la adquieren de la lactancia materna. Y bueno, además también tienen menos motilidad y absorción intestinal. Y bueno, a esto le sumamos la lesión isquémica. ¿Por qué se puede dar esta lesión isquémica? Puede ser por un vasoespasmo de las arterias mesentéricas o una reducción del flujo sanguíneo, como te dije, por las fórmulas hiperosmolares. Y bueno, este, mm, por ejemplo, en la asfixia, así como sucede, o así como ocasiona una encefalopatía isquémica hipóxica, también lo que puede hacer es, digámoslo así, un infarto mesentérico, un vasoespasmo de las arterias mesentéricas, y eso nos lleva a enterocolitis necrosante. Ahora, todos estos factores resultan en necrosis transmural, o sea, de todas las capas de la barrera, y translocación bacteriana, que pueden llevarnos a sepsis. Ahora, los microorganismos responsables, la mayoría son enterobacterias anaerobias gram negativo, como cuáles, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Clostridium perfringens o Pseudomonas aeruginosa. Si te das cuenta, lo que tienen en común todas estas es que
ya dijimos, son gram negativo y también son productoras de gas. Así que hay un signo muy característico que vamos a ver es el de doble riel, que corresponde a neumatosis, o sea, mucho aire en las asas intestinales. Ahora, cuadro clínico, el tiempo donde se presenta son en las primeras 3 semanas de vida. El primer síntoma que suelen tener es menor tolerancia al alimento, o sea, el bebé ya no quiere comer. Ahora, ahorita vamos a ver mucho más detallado el cuadro clínico, pero aquí tenemos como que los síntomas más característicos y más comunes, que son distensión y sensibilidad abdominal, vómito, y la mayoría es de contenido bilioso, diarrea con moco y sangre, y esto debería de llevarnos a hacer nuestra sospecha de enterocolitis necrosante. Y otro es el eritema de la pared abdominal, o sea que literalmente se les pone rojo. Ahora, 20% al 40% de los casos tienen una progresión fulminante. Quiere decir que hacen, aquí me equivoqué, es perforación, luego peritonitis, eso lleva a un choque séptico y finalmente a la muerte. Y ahora sí tenemos aquí los criterios de Bell, que se dividen en tres. El primero es sospecha, el dos es confirmada y el tres es avanzada. Y cada uno de ellos se divide en A y B, dependiendo del cuadro clínico y los hallazgos por radiografía. Ahora, en esta columna te puse las manifestaciones clínicas como que generales y en esta columna te puse las que son abdominales. Entonces, en la primera, sospecha, vamos a tener inestabilidad de la temperatura, o sea, puede estar o ya sea en fiebre o en hipotermia, puede hacer apneas, bradicardias y puede tener letargo, o sea, que esté muy somnoliento. En las manifestaciones abdominales, distensión abdominal, retención estomacal, vómitos y sangre oculta en heces. Y este es un parámetro como que importante porque es lo que lo va a diferenciar de la B, que es prácticamente lo mismo, pero aquí en vez de sangre oculta vamos a ver ya, o sangre microscópica, vamos a ver ya hematoquesia. Los sesgos de radiografía, aquí en el 1 son una radiografía normal o puede haber leve dilatación de las asas, además de ileo leve. Ahora, 2, confirmada, A es leve y B moderada. En la leve vamos a ver lo mismo que veíamos en la 1, las mismas características, y en las abdominales vamos a ver lo mismo, y aparte también puede haber ausencia de ruidos intestinales y puede haber o no dolor a la palpación. En la imagen vamos a encontrar dilatación de las asas, ileo, y aquí es donde encontramos la neumatosis, que es el signo de doble riel. Ahora, ahorita te enseño el signo de doble riel, lo voy a buscar. Vamos con la B, que es la moderada. Vamos a ver lo mismo, en las manifestaciones generales lo mismo, pero le sumamos acidosis metabólica y trombocitopenia. Ahora, en la imagen, en la radiografía, vamos a ver lo mismo que veíamos en la 2, pero le vamos a sumar la ascitis temprana. Y ya finalmente tenemos la 3, A y B. A es con preservación del intestino y B con perforación del intestino. Entonces, aquí todavía no se revienta, pero aquí ya está perforado. Aquí vamos a ver las mismas manifestaciones, además de que se le suma la hipotensión, la bradicardia, apneas graves, puede hacer SID, acidosis mixta, o sea, aquí tenía acidosis metabólica, pero aquí ya le sumamos que ya progresó y ya es una respiratoria también, y puede hacer neutropenia. Por el lado de las características abdominales, puede haber signos de peritonitis, como los que ya te sabes de que abdomen en tabla y todos esos, y puede haber dolor marcado a la palpación. En la imagen lo que vamos a ver es ascitis prominente. Aquí era ascitis temprana o más discreta, y aquí ya es muy prominente. Y bueno, con el intestino perforado vamos a ver lo mismo, pero la única diferencia es que esta en imagen ya va a mostrar un neumoperitoneo. O sea, ya el aire lo encontramos en el peritoneo. Luego, diagnóstico. El diagnóstico es clínico. También podemos pedir, como dijimos, una radiografía. Y esto yo lo encontré por aparte, no lo dieron en la clase, pero pues lo doy como cultura general, que es el IFABP
o proteína ligadora de ácidos grasos intestinales, que podemos medir en sangre o en suero y en orina. Esta es una proteína que se encuentra en el citoplasma de los enterocitos. Entonces, si el enterocito está muriendo, esta proteína se va a liberar. Y si encontramos niveles altos en sangre u orina, nos estaría indicando, pues, ya necrosis, ¿no? Intestinal. Y por último, tenemos la biopsia, pero pues esta ya es en caso de, el diagnóstico postmortem. Tratamiento, uno es el soporte. Vamos a dar interrupción de la alimentación enteral, es decir, ayuno, y pues obviamente lo vamos a nutrir con nutrición parenteral. Esto puede ser hasta por 14 días. Hay que hacer reposición de líquidos intravenosos. Si requiere soporte ventilatorio, se lo vamos a dar. Si requiere soporte cardíaco, lo podemos dar con ionotrópicos y obviamente manejo del dolor. Y ahora sí, el tratamiento en sí va a ser el antibiótico, que se puede dar en las tres etapas, lo único que va a variar es el tiempo que lo utilice. El tratamiento se basa en betalactámicos más aminoglucosa. Y siempre vamos a iniciar con ampicilina más gentamicina. Ampicilina lo protege contra los enterococos y también contra Listeria monocytogenes, que es una bacteria muy común en neonatos. Y la gentamicina lo va a proteger contra los gram negativos y usamos gentamicina, amicacina. Pero la doctora dijo que es mejor la genta porque tiene menos riesgo de causar ototoxicidad. Y bueno, en caso de ser requerido, podemos agregar a esta, a esta prescripción metronidazol, que puede controlar o proteger contra anaerolis. Si está en grado 1 de Bell, lo damos por 3 días. Esto según la guía de práctica clínica. Si está en grado 2, de 7 a 10 días. Si está en grado 3, hasta 14 días. Pero en la clase dijeron que pues el antibiótico se da por 14 días. Entonces, esto es de la guía de práctica clínica, pero la doctora dijo que hasta 14 días. Y bueno, la cirugía está indicada cuando hay necrosis extensa o ya es una perforación, es decir, que ya está en Bell estado 3B. Y se puede hacer una laparotomía con resección y una ostomía, o se puede hacer un drenaje percutáneo, porque recuérdate que pues ya tiene asitis y todo eso. Ya es todo. Si tienes alguna duda, me escribes por el chat. Hasta la próxima, amigos. Y no lo puedo parar.